Hola, bienvenidos a Ideas Constituyentes. Llevamos ya un buen tiempo discutiendo si cambiar o no la Constitución, si eso es una buena idea o no, y esa discusión ya está zanjada. Ayer, en un plebiscito impresionante a nivel de resultados, el 25 de octubre de 2020, decidimos conjuntamente cambiar nuestra Constitución. Lo que toca ahora es discutir ideas sobre la nueva Constitución, discutir qué es la Constitución que queremos. Eh, en este canal discutiremos ideas constituyentes, es decir, ideas por una nueva constitución. Y la primera idea que discutiremos, que va a estar destinada básicamente, va a ser el objeto de una serie de conversaciones, es decir, la primera parte de este canal, eh, es la idea de instalar en Chile un mecanismo de democracia directa como complemento al sistema de democracia representativa. Para discutir esta idea, comenzaremos conversando con Norbert Bilbeni. Norbert es el líder de una organización llamada Vinculante, que tiene como objetivo principal precisamente eh, persuadirnos de lo importante que es establecer en la nueva constitución un mecanismo de democracia directa. Hola, Norbert. Hola, hola. Lo único que te diría, sí, líder no sé, sí, soy parte de los co-creadores. No, Okay, no tenemos una estructura como establecida, pero todavía, pero sí, parte. perfecto. Bueno, cuéntame un poco qué es el mecanismo de democracia directa, algunos ejemplos y por qué sería importante establecer algo así en Chile. Ya, un mecanismo de democracia directa, mira, hay muchos mecanismos de democracia directa en el mundo, incluyendo en Chile. En Chile tenemos uno para cosas municipales, pero el mecanismo suizo o el set de mecanismos suizos que tienen los suizos hace como 100 años, es el más robusto y le da mucho poder a la ciudadanía. La definición fundamental es básicamente, o la manera en que opera fundamentalmente es un derecho constitucional que sirve para juntar firmas, cualquier ciudadano puede juntar firmas, y si uno junta determinado número de firmas, puede vetar una ley que está por aprobarse en el Congreso, por ejemplo, o hacer una propuesta. Puede ser, por ejemplo, subir la pensión mínima a 200.000 mensual. eh, Cuando es veto de ley, también sirve para hacer cambios constitucionales, ya sean parciales o incluso totales. O sea, cualquier ciudadano, por más de 100 años en Suiza, ha podido presentar una nueva constitución por completo y si juntase las firmas y después en el voto. A ver, ¿por qué? Se junta las firmas y eso gatilla un plebiscito y el plebiscito decide, un plebiscito universal con que tuvimos recién, decide lo que se hace. Entonces, claro, en Suiza incluso se puede crear una nueva constitución por completo por ese mecanismo. Bueno, sí, eso fundamentalmente. Perfecto, perfecto. ¿Por qué tendríamos que nosotros adoptar un mecanismo así? ¿Qué ventajas le ves por sobre lo que tenemos? Que básicamente, para hacer un resumen, en Chile existe un sistema que se llama presidencialista, presidencial, pero el principal órgano productor de legislación es el Congreso Nacional. Es decir, tenemos una democracia representativa, como la que existe en varios países. ¿Por qué tenemos que preferir nosotros un sistema como el suizo, por ejemplo, y no como el francés o como el Sí. norteamericano, que si bien tienen elementos de democracia directa, tal como Chile lo tiene, no tienen un sistema robusto de democracia directa como el suizo? Sí, a ver, las ventajas en el fondo de tener, a ver, siempre hay que tener en mente que esto es un complemento a la democracia representativa, como tú dijiste, si no me equivoco, y claro, no es para reemplazar a los políticos ni al sistema del Congreso, lo que sea que rija con la nueva constitución. Es para fiscalizar, para suplir a los políticos, las deficiencias de los políticos. En el caso de la corrupción, por ejemplo, es bien claro. O sea, si es que hay una ley que se hace con influencia indebida, que en el fondo es corrupta, y la ciudadanía se da cuenta que es así, junta firma y esa ley se frena. Sin ese mecanismo, los países que no tienen esa herramienta, eh, es mucho más difícil frenar esa ley. Y entonces, claro, es un freno a la corrupción por un lado, es un freno a la incompetencia, si es que hay una propuesta que se pasa por malas razones, qué sé yo, la gente en realidad no está a favor, bueno, también se frena. Y también para lidiar con temas urgentes que, por la razón que sea, el sistema político no ha procesado a tiempo, o
con la fuerza necesaria. Por ejemplo, algunos de los temas pendientes que tenemos nosotros, los chilenos, es las pensiones, las listas de espera en salud, el costo de la salud, o sea, cómo se paga el sistema de salud, qué sé yo, el tema de la gratuidad universitaria que se ha discutido tanto, qué sé yo. Entonces, sirve para frenar corrupción, fiscalizar políticos, por un lado, lidiar con problemas urgentes, forzar a los políticos a lidiar con problemas urgentes, y para encauzar conflictos de manera institucional. Es importante sí destacar que cuando hay una propuesta ciudadana, el día del voto, si es que se juntan las suficientes firmas, y si es que en el proceso de negociación que hay entre los políticos y la gente que junta las firmas, antes del plebiscito, no se llega a un acuerdo entre ellos que los deja satisfechos, y se llega un día a la votación, porque no siempre se llega un día a la votación, a veces no es necesario. En la papeleta está la propuesta de la ciudadanía, la contrapropuesta de los políticos y el rechazo. Perfecto. Oye, una pregunta, antes de entrar a discutir un poco más en detalle, sin entrar en mucho detalle, porque la verdad es que no vale la pena hacerlo en este momento, pero antes de entrar al detalle sobre cómo funcionaría este mecanismo, por ejemplo, a la luz de la experiencia suiza, pero ¿qué crees tú que, que, qué te hace pensar que un mecanismo como este ayudaría a, a resolver los problemas que la ciudadanía constata como los principales problemas de Chile? Por ejemplo, por una parte con una lista, pensiones, reforma de salud, reducción de la corrupción. Pareciera ser, corrígeme si estoy equivocado, que detrás de la propuesta de ustedes, vinculante, está la idea de que la mejor forma de alcanzar, de lograr resolver esos problemas es a través de un cambio en el mecanismo, es decir, en la forma en que resolvemos esos problemas. ¿Es algo así más o menos lo que tienen en mente? ¿Crees tú que va por ahí la respuesta de por qué es importante este mecanismo y no directamente discutir si es importante? O sea, puede ser adicionalmente discutir importantes temas a nivel constitucional incluso, sobre pensiones, salud y todo, pero ¿por qué crees que es tan importante lograr un acuerdo en este mecanismo, dependiente de las discusiones sustantivas? Sí, o sea, ¿por qué es tan importante que esto esté en la Constitución en oposición, o no sé si en oposición, pero por sobre muchas otras cosas, o quizás casi cualquier otra cosa? Sí. Yo creo que sí, creo eso. ¿Y por qué? Porque, por un lado, las cosas que están realmente en discusión probablemente no son tantas como las que se imaginan algunos de nuestros compatriotas. Por ejemplo, hay algunos que imaginan que el derecho a la propiedad va a estar en discusión. Yo creo que no hay ninguna posibilidad, por los 2/3, de que una cosa como esta esté en discusión. Entonces, cuando nos reducimos a esos 2/3 y a las cosas que realmente en concreto podrían estar en discusión, tomando en cuenta que el sistema de elección de los constituyentes va a ser el mismo que el del Congreso. O sea que muy probablemente la gente va a ser parecida y que las ideas, por ende, van a ser parecidas a las que hay hoy día en el Congreso. Bueno, quedamos reducidos a qué cosas podemos aprobar con 2/3 que hagan un cambio sustantivo en oposición a meramente lírico en la Constitución. O sea, qué cosas podemos escribir en ese texto de forma tal que en los años y décadas que vengan, y sobre todo décadas, el devenir del país sea distinto y mejor, y no sea solamente un champañazo de celebrar palabras bonitas en un texto que al final no nos van a ejecutar. Y estoy pensando en específico en algunas de las propuestas quizás de derechos sociales o económicos y qué sé yo, que si se puede avanzar por el lado que se avance bien, pero en muchos casos es difícil ejecutar, es difícil que escribir, por ejemplo, tener una salud digna para todos o una cosa así, lleve a un cambio concreto en la vida de todos nosotros. En cambio, este mecanismo es un cambio concreto y se puede usar concretamente, va a hacer propuestas concretas
en los próximos años y décadas para así cambiar cosas como sistema de salud, sistema de pensión, y cualquier otra cosa que nos parezca conveniente no solo ahora, no solo para salir de esta crisis, sino que para afrontar de manera pacífica cualquier crisis que tengamos en 30, 70, 120 años. Me interesa mucho la idea y creo que es importante destacar que esto es una opinión, obviamente está sujeto a discusión, no sé si tú lo compartes también, pero en gran parte la crisis que vive Chile es un ejemplo agudizado por otros factores que podemos discutir de una crisis de legitimidad que existe en muchas democracias occidentales. Podríamos ver el Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, donde hay por parte de la población una desconexión, una sensación de desconexión tremenda con respecto a la clase gobernante, es decir, a los políticos, a la gente encargada de la gestión del Estado. Entonces, en algún sentido, es una crisis de la democracia representativa y quizás esa es la forma más correcta de interpretar el amplio voto del apruebo, más que una aprobación de programas políticos particulares, es un desapruebo de la forma en que nos estamos gobernando. Y quizás eso va, sin duda contribuye que esta sea una constitución que en dictadura, etc. Pero es también, quizás incluso con más fuerza, una crítica al sistema de representación. Y eso contribuiría a explicar que esta crisis que está viendo, esta crisis de legitimidad, no, o sea, Chile es un ejemplo, pero o sea, darse una vuelta en el mundo y ver que otros países también están viendo así. ¿Tú crees que tiene que haber explicaciones correctas? Sí, totalmente. O sea, yo creo que es un problema de Occidente en general. Tenemos que acordarnos que la democracia, a grandes rasgos, es un invento bien nuevo. Y algo que hay que cuidar, en el fondo, los que queramos cuidarlo. Y si ahora es necesario hacer un cambio para darle más poder a una ciudadanía más informada, más despierta quizás, o quizás no, quizás igual de siempre, uno sabe. Hay que ver, o sea, la inmovilidad a veces lleva a la ruina. Y personalmente, claro, yo creo que si no nos movemos a sistemas más directos de democracia en complemento con los sistemas representativos, no solo en Chile, sino en el resto del mundo, va a ser difícil salir de alguno de los problemas que tenemos. Sí, diría, como levantaste el tema de la legitimidad y no lo había mencionado, eso es fundamental y es una de las grandes gracias del mecanismo de democracia directa. Si uno tiene un mecanismo robusto de democracia directa, o sea, que genuinamente le da poder a la población, que no es como un decorativo, es lo que... El mecanismo que tenemos en Chile, que es municipal, es un poco más de esa segunda categoría, porque tiene una serie de trabas y limitaciones tales que es poco el poder que se le da a la ciudadanía, independiente que es solo municipal. No es coincidencia entonces, perdón que te interrumpa, no es coincidencia Sí, que países como Suiza o Uruguay sean respectivamente los más estables de su región. Que son claro, justamente que tienen sistemas de democracia directa como complemento al sistema representativo. sí, o sea, ese es el tema del huevo y la gallina, que hay algunos que van a decir, oye, los suizos son estables por cómo son ellos y por eso pueden tener el mecanismo de democracia directa. Y yo creo que puede ser parte, pero personalmente creo que es difícil negar que un sistema en el que cualquier ciudadano o ciudadana puede poner en cuestión leyes, temas tan importantes como el sistema de pensiones, simplemente juntando firmas entre sus pares, haciendo una propuesta que es después, el resultado de ese proceso es vinculante. ¿Cómo no va a ser un sistema así mucho más legítimo? ¿Y cómo no va a haber una sensación de legitimación mucho mayor en un sistema así, en el que cualquiera puede hacer su propuesta? Que uno en donde uno se siente quizá como, como enjaulado a la deriva, como dependiendo de políticos que quizás no son idóneos o que funcionan en un sistema que no es idóneo. Y bueno, eso, y aprovechando eso del sistema no idóneo, también tenemos claramente un problema, como ha mostrado, por ejemplo, la encuesta de Bicentenario por años, de confianza en las instituciones, y las instituciones estamos hablando de las más importantes del Estado, el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, todas tienen aprobaciones paupérrimas por años y años. Y
obviamente hay que hacer una reforma a eso. Algo hay que cambiar para poder subir esa aprobación. Y como el sistema político tal como funciona hoy no ha logrado hacer esos cambios, quizás vamos a poder usar el mecanismo de democracia directa para hacer cambios al sistema mismo, a, por ejemplo, cómo opera el Congreso, cómo operan las comisiones del Congreso, cómo funciona la selección de investigadores para el Congreso. Y una serie de cuestiones que tienen que ver con el aparataje mismo de la política en oposición a políticas públicas. Una pregunta, ¿podrías describir de manera general cómo funciona el sistema LOE? No mencionaste que se juntan firmas y que eh, quienes juntaron la firma pueden, o sea, perdón, los que proponen el proyecto pueden presentar el proyecto al Congreso para que lo vote. ¿Cuál es más o menos la estructura básica del sistema, por ejemplo, cómo funciona en Suiza? Sí, básicamente, muy simplificadamente, son 3 pasos. Primero hay que juntar las firmas. Si no juntáis suficientes firmas, ¿Cuántas firmas aproximadamente? eso también es importante porque una de las maneras de debilitar el mecanismo tiene que ser como más o menos 1% de la población o del padrón electoral. Ya. Si es mucho más, hace que sea inutilizable el mecanismo o muy difícil de utilizar, entonces pierde un poco su función. Tampoco puede ser tan poco porque en el fondo es algo que hay que tomarse en serio. Entonces un 1% es más o menos lo que hace los CIS. Se juntan las firmas, o no, pero supongamos que se juntan. Eso gatilla un plebiscito vinculante. Entonces, si es un veto a una ley, se establece el día del voto y se vota a favor o en contra del veto, en el fondo. Y eso es básicamente, o sea, no tiene mucha complicación. De hecho, son básicamente 2 pasos en esa versión. En la versión que de propuesta, en vez de veto, saben que la ciudadanía dice, queremos agregar esto o modificar esto, no solamente frenar esto. Ahí sí se agrega a la propuesta de la ciudadanía la contrapropuesta de la autoridad pertinente, que puede ser el Ejecutivo o el Congreso, o el municipio. Y ahora, pasando un poco más a los méritos de la propuesta. Eh, una objeción natural que surge, que yo creo que ustedes que lo han discutido harto y ya bueno, es una objeción familiar, es la objeción de la inestabilidad que generaría el sistema. O sea, si es que estamos cambiando todo el tiempo las leyes, revocándolas, proponiendo nuevas leyes, no se puede vivir una vida predecible. Mientras que Sí, un sistema representativo daría mayor estabilidad y por lo tanto menos cambio, sí, más predictibilidad. ¿Es eso cierto? ¿Cómo responden ustedes a esa objeción? claro. El mundo político es complicado, entonces uno no puede decir con seguridad si eso no es cierto, pero básicamente venimos saliendo o estamos en medio quizás de una crisis todavía. Y yo haría la pregunta, ¿creemos que si hubiésemos tenido un mecanismo de democracia directa, o por ejemplo introducir cambios al sistema de pensiones, que era lo que cuando se le preguntaba a la gente en la calle en octubre del año pasado, ¿por qué estaban ahí? Decían con más del 80% por el sistema de pensiones y otras cosas. Si hubiésemos tenido un mecanismo de democracia directa, que por lo demás lo ha pedido por años la fundación o la organización No Más AFP, que es una de las organizaciones civiles más grandes que tenemos, eh, no sé, no me queda tan claro que habiendo tenido ese mecanismo, hubiésemos terminado en esto. En esto me refiero a todos los problemas que han significado, digamos, el desorden público, las protestas, me refiero, pero con todo lo que eso conlleva, con toda la interrupción que eso conlleva y la destrucción, derechamente, de en algunos casos negocios de no precisamente las grandes fortunas del país y todo lo demás. Creo que, no sé, yo creo que esa es como la respuesta más honesta, ¿no? La Decir respuesta derecha. es que obviamente no se sabe, pero la apuesta es, y es una apuesta que, a mi juicio, asumo el juicio, ustedes tienen razón es para ser así,
que en el largo plazo generaría más estabilidad, porque si hay un mayor nivel de alineamiento entre los políticos representantes, etcétera, y la ciudadanía, pareciera ser que la disonancia se va a cerrar y por lo tanto vamos a tener menos estallidos sociales en el futuro. Esa es la apuesta que se hace con este sistema. Absolutamente, o sea, piénsalo así. ¿Qué probabilidad de revuelta social hay en un país en que la ciudadanía está siempre al mando? Sí. Hagan lo que hagan sus políticos. Sí. Claro. Sí. La segunda objeción. Otra objeción que uno escucha harto, viniendo de distintos sectores, es que esto puede llevar a resultados nefastos en términos de la ley que se pase o la ley que se revoque. Te pongo algunos ejemplos, por dar ejemplos de distintos colores políticos. Uno es que, por ejemplo, se instaura la pena de muerte. La abolición de la pena de muerte fue una cuestión, fue un hito significativo en la libertad, en la lucha por libertades civiles, qué sé yo, y esto podría ser un retroceso. O, por dar un ejemplo de otro tinte político, se podría abolir el derecho a propiedad, qué sé yo. ¿Y cómo uno responde a esta objeción? Sí, ahí déjame retomar lo que mencioné de No Más FP, puede ser buen ejemplo también, junto con los que mencionas, porque ellos quieren un sistema de reparto en específico, y eso no es necesariamente lo que quiere la mayoría quizás sí, quizás no, de la ciudadanía, pero sí estamos claros que queremos pensiones mínimas más altas. Entonces, eso es importante para enfatizar que el diseño del mecanismo de democracia directa es muy importante y tiene una influencia grande en si introduce o al revés reduce el riesgo de populismo. El mecanismo suizo está bien diseñado y es el que aspiramos a emular. Porque además de la propuesta de la ciudadanía, retomemos el ejemplo de las AFP, no más AFP, ponte tú un sistema totalmente reparto. Tenemos una contrapropuesta de los políticos. Tenemos esa contrapropuesta, número uno, y se les da tiempo. No es una cosa de semanas, es una cosa de meses, para que se discuta tanto en el discurso público, en los medios, qué sé yo, como dentro de las comisiones del Congreso, del Ejecutivo, del municipio, para que, bajo amenaza de la propuesta que ya juntó las firmas, y por eso conversando probablemente con ellos, escuchándolos para ver qué es lo que realmente necesitan, puedan proponer una solución práctica que resuelva el problema y que al mismo tiempo satisfaga otros intereses, quizás más generales, propios de la política representativa. Por ahí va, entonces tiene que ver con la calidad del mecanismo, que este es un mecanismo que por diseño está hecho para reducir el riesgo de populismo. Porque acuérdate que podemos tener populismo, y lo tenemos, en la democracia directa o representativa, da lo mismo. Lo tenemos. Entonces esto sirve, si tenemos políticos populistas y quieren tirar una propuesta poco razonada, nosotros con este mecanismo podríamos frenar eso. ¿Se entiende? Además, como complemento a lo que ya dijiste, y bueno, vamos a estar discutiéndolo con más detalle en conversaciones futuras sobre el mismo tema, se pueden establecer, obviamente, mecanismos adicionales que podrían, en ciertos casos, ayudarnos a, en primer lugar, hacer una transición gradual a este sistema. No tiene por qué ser de un día para otro, puede ser una transición gradual, ¿cierto? Sí. Sin, obviamente, dilatarla infinitamente, pero hacer una transición gradual, organizada, seria, para acostumbrarnos al sistema, porque toma tiempo acostumbrarse a tener poder también. O sea, la ciudadanía va a tener mucho más poder con esto, que también Sí. acarrea más responsabilidad. Pero también, y simplemente pensando algo en voz alta, si es que hubiera casos de afectación de libertades civiles graves, algo así, pues se puede diseñar bien en la Constitución que tribunales de justicia, por ejemplo, la Corte Suprema podría poner un veto de no insistir en la propuesta de la ciudadanía en casos excepcionales, no sé, o devolverla para una segunda votación.
Se pueden Sí. diseñar mecanismos para añadir sin destrozar el mecanismo y sin quitarle su fuerza propia, que tiene que tenerla, hacer más probable que el resultado sea un resultado bueno. Pero todo esto podemos ingeniarlo si es que estamos de acuerdo en la propuesta de una inicial. Sí, totalmente. Ese es un punto importante, porque los suizos lo han resuelto con simplemente, porque está la tensión en el fondo entre democracia versus derechos, Derechos, o sí. derechos fundamentales. Sí. Entonces, los suizos lo han resuelto simplemente decidiendo por darle prioridad a la democracia. Ellos no tienen un control judicial de los resultados de sus mecanismos de democracia directa. Ahora, nosotros podríamos tenerlo, O pero podríamos, sí habría que tener mucho... ¿Cómo? no, podríamos no tenerlo también, sí. Podríamos no tenerlo. Sí diría, diría un par de cosas ahí. Una es que uno puede imaginar que, por ejemplo, se intenta abolir el derecho de propiedad, pero es imaginario, porque en la práctica que eso vaya a juntar la firma, que esa la junte, y que después vaya a tener alguna probabilidad de que sea aprobado, no es real. Entonces, diría que esto opera no en el vacío, este mecanismo de democracia directa, sino que opera en una cultura política con ciertas ideas, con ciertas mayorías, y más que la ley, que la letra de la ley, son esas mayorías y esa como hegemonía cultural, si uno quiere, son las que mantienen más o menos lo que tenemos y no una cosa radicalmente diferente. Entonces, por ese lado, no creo que haya grande riesgo de propuestas demasiado radicales por ese lado. Ahora, ¿cómo? Sí, el problema que hay que tener, si es que decidimos tener alguna especie de control constitucional o control de derechos fundamentales o la Corte Suprema o lo que sea, es que no nos vaya a pasar, y hay un riesgo muy grande que nos pase, que se transforme en la tercera cámara o lo que sea, como se quiera llamar, que en el fondo tenga un rol político y que en el fondo sirva para que otro comité de nuevo, de gente elegida por no sé quién, tome las riendas y frene cualquier reforma. Porque al final eso, la consecuencia que va a tener es que todos los beneficios de legitimidad, de estabilidad, de fiscalización, si es que tú al final del camino ponés un comité o un tribunal o lo que sea que no se rige por este sistema, se puede perder, ir todo por la borda. Bueno, pero ahí no, estamos yendo un poco por la rama de un tema que es importantísimo, que lo vamos a discutir, que es el tema de la justicia constitucional, de la importancia o no de tener tribunales constitucionales. Y, Sí, yo le digo como una precaución nomás. sí, y es una precaución válida que vamos a discutir con calma cuando discutamos la importancia o no de tener tribunales constitucionales y una revisión judicial de la Constitución. Es esta idea, pasando ya al terreno de político, a quién hay que convencer, etcétera, es una idea de izquierda, de derecha, ¿cuál es hay un modelo ideológico inspirando a vinculante y a esta idea de democracia directa, ¿no? Muy buena pregunta. Como estamos, hay polarización en el país. Sí. Todo el mundo, antes de saber qué piensa de una idea, quiere saber primero si es de izquierda o de derecha. Entonces, la gracia que tiene esto, y conectado con lo que decíamos al principio de pensar en cosas que podemos aprobar con 2/3, y que a la vez van a hacer un cambio, no van a ser inocuas. En esa intersección estamos nosotros. Y concretamente, hoy día los suizos en encuestas y en... Yo no he visto una encuesta en realidad, pero he escuchado que hay encuestas que dicen que más del 95% de los suizos están a favor. He hablado con suizos que dicen, como que nadie se cuestiona. He hablado con suizos a los que le he preguntado cuál es la aprobación de tener este mecanismo y no me han entendido la pregunta y la he tenido que explicar de nuevo porque es como una cosa tan foránea que alguien pueda estar en contra de un mecanismo como este. Entonces, no, definitivamente no somos de izquierda y derecha, no somos una máquina para producir las políticas públicas favoritas de cada uno. Esto va a traer derrotas para todos. A veces se gana y a veces se pierde. Es simplemente una manera más civilizada de resolver conflictos, de fiscalizar a nuestros representantes
y de llevar los temas urgentes a zanjarlo en una decisión final mayoritaria. Y, y es que otra objeción, o una pregunta clarificatoria, en verdad, si es que esto está en la Constitución, si en la Constitución establecemos el mecanismo de democracia directa, que a su vez puede modificar la Constitución misma, no es eso contraproducente? Como, por qué uno tendría una Constitución si uno puede cambiar todo? ¿Qué crees tú? Claro, eso sí, 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 sí. Y eso tiene que ver con lo que tenemos ahora, que mucha gente piensa que, que no cambiar es estable, pero en realidad a veces cambiar es estable. O sea, si yo te empujo y tú no te mueves, te caes. Pero en cambio, si te empujo y mueves un pie muy lejos de donde estaba, quizás no te vaya a caer. Entonces, la gracia de esto es, por un lado, poder mover el pie cuando sea necesario, para no caerse. Y por otro lado, tener la calma en todo el resto del tiempo. Estamos hablando décadas, si no siglos. La calma, la tranquilidad de que si quisiésemos hacerlo distinto, es cosa que juntemos firmas y lo hacemos. No somos presa de nadie, presos de nadie. Y otra pregunta acerca imagínate que alguien está convencido, te dice, sí, me parece bien, pero esto no es ejecutable en Chile. O sea, por ABC Mm. motivo, por ejemplo, en Chile hay mucha desigualdad, en Chile hay poco acceso al voto, o sea, en Chile no mucha gente vota. En Chile hay una población que vive predominantemente en sectores rurales, donde es difícil el acceso al voto, a la información, etcétera. Esto al final serían las élites discutiendo sus cosas y votando. Eh, ¿Cómo respondes tú primero al punto de la factibilidad técnica de esto? Si puedes avanzar un poco en la idea de cómo se votaría, habría que, más o menos cuánto se vota en Suiza, o sea, cuán frecuentes son los cambios en las elecciones, y si esto sería factible a Chile, o si ves en la transición del modelo suizo a Chile obstáculos fácticos que lo hagan difícil de realizar. Mira, lo práctico en realidad es simple, porque es tal como el plebiscito que tuvimos recién. Ya. Se organiza por el CERVEL y en una primera instancia sería igual al sistema que tenemos ahora. Sí se podría implementar el voto por internet, pero eso es algo es muy fácil que eso salga mal. Hay que hacerlo con mucho cuidado, tiene muchos riesgos técnicos y eso es un tema aparte. Entonces, por ahora hablemos solo del mecanismo de democracia directa con el sistema de elección que tenemos, de votación, digamos. Entonces, técnicamente simplemente un plebiscito común y corriente que organiza el CERVEL de la misma manera que siempre. La única diferencia es que en vez de tener nombres de personas para elegir representantes, tenemos decisiones sobre otros temas. Y lo mismo va por, oye, pero si participa poca gente o mucha gente, la gente irá, la gente a la que le importa irá, a la que no le importe tanto no puede o lo que sea, no irá. Y para darte un ejemplo concreto, en el voto de ayer, el plebiscito de si tener una nueva constitución, votó mucha más gente que para la elección presidencial, por ejemplo. Entonces va a depender, si la gente lo considera importante, irán mayor número o menor número, y claro, están las dificultades de no todos, no es para todos igual de fácil ir a votar, y eso es válido en la democracia representativa y también existe la democracia directa. Y además, si no me equivoco, corrígeme si estoy equivocado, podemos revisarlo. En Suiza son votos obligatorios, ¿no? Yo lo que no entiendo es que no hay sanciones criminales, ni mucho menos si es que uno no va a votar, pero el voto se establece como obligatorio. Uno tiene el deber de ir a votar y la gente se lo toma en serio, ¿verdad? Mira, yo no sé si en la ley es obligatorio votar, pero sí sé que en la práctica no lo es allá. O sea, que la gente vota cuando le parece, al fondo. Pero claro, obviamente si es que, bueno, este mecanismo nos va a traer más responsabilidad como ciudadanía, y vamos a tener que aprender a usar la herramienta y tomarlo
Claro, hay que Un aprender. efecto que la instalación de este mecanismo tiene en el debate político, y esto también lo he conversado con gente de Suiza, y en realidad es un efecto obvio, es que transforma el debate en un debate de ideas concretas. Es decir, Mm. no importa mucho el discurso abstracto de si este u otro candidato socialdemócrata, si tal o cual política es de izquierda o de derecha, si se parece más a Venezuela o se parece más a no sé qué. Lo que importa es Claro. que es la propuesta en concreto. Y el debate político se canaliza más a propuestas concretas más que a discusiones abstractas, ¿no? Absolutamente. Esa es una de las grandes ventajas de esto, que en vez de estar peleándonos por camisetas, Sí, podemos de una vez empezar a hablar en serio de cosas específicas. sí. No sé si empezar, no quiero ser demasiado crítico, porque a veces se habla en serio, pero incluso con el sistema que tenemos, pero hay espacio para mejorar. Sí, hablar más en serio. Sí. Sí. Y ahora ya pasando y terminando pronto, como les digo, vamos a seguir discutiendo la idea de democracia directa en los próximos capítulos. Eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir? Espera, hay una cuestión que me faltó responderte cuando dijiste lo de implementar en Chile una cuestión que funciona Ah, en sí, Suiza, sí, que creo perdón. que es relevante, porque ¿Ves algún obstáculo en eh, ese sentido? ¿No? sí, es que hablamos de la parte técnica, pero en realidad el tema cultural es como el más complicado. Ya. Como decir, como, oye, funciona maravilla en Suiza, pero en Chile, Sí, espérate sí, nomás. sí, sí, claro. Claro, y ahí, obviamente nadie tiene garantías de nada, porque al final, siendo honesto, todo puede ser, todo puede ser. No hay que, hay que aceptar esos riesgos, si es que uno quiere aceptarlo, digamos, hay que afrontarlos. Pero los suizos implementaron esto hace más de 100 años, cuando no tenían ni siquiera educación escolar obligatoria, cuando Suiza era básicamente una colección de pueblos que se dedicaban a producir leche y chocolate. Entonces, siempre hay un riesgo. Eh, Kant, el filósofo, describía a la ilustración como atreverse a pensar por uno mismo, hace más de 200 años, sin la tutela de ninguna autoridad. A eso se refería. Y tenemos que decidir si vamos a dar ese paso o si vamos a preferir quedarnos, no sé si limitados, pero digamos controlados, digamos dirigidos por un tutelaje de representantes que están sometidos a las mismas limitaciones, creo yo, si no más, en algunos casos al menos, que las de la ciudadanía en general. Y acotación también. En, Chile es un país profundamente centralista. La gran mayoría de la población está en Santiago, el poder político, económico está en Santiago. Existe una duda, a mi juicio, razonable, pero yo creo que hay formas de resolverla, de que esto va a ser una aplanadora de Santiago, o sea, que sea la mayoría que se forme, a las regiones. Es decir, se va a votar en Santiago, porque ahí está la concentración de la población, para todo el país. ¿Qué formas hay de resolver este problema y qué cosas teníamos pensando? Sí, ahí yo creo que el problema es un problema en su inmensa mayoría totalmente independiente, porque tiene que ver con federalismo versus centralismo y cuántas facultades tiene los territorios, digamos, las regiones, como se quiere llamar, versus el gobierno central. Entonces yo creo que la discusión es fundamentalmente esa. Los suizos incidentalmente tienen un sistema extremadamente federado, que tienen todo muy descentralizado y muchas facultades a nivel comunal, después a nivel regional, después a nivel nacional. Eh, entonces no creo que el mecanismo per se de democracia directa, me refiero, tenga mucho que decir sobre eso, salvo que operaría a todos los niveles, o sea, municipal, regional, nacional, de acuerdo a las atribuciones que tenga
de acuerdo a la distribución del poder en la Constitución. O sea, yo tengo mi opinión con respecto a federalismo versus centralismo, pero es un tema independiente. Al final, como dices tú, todo debate que tengamos sobre el sistema político respecto a la nueva constitución, o sea, parlamentarismo, presidencialismo, etcétera, va a ser, va a ser limitado o no, dependiendo del debate que tengamos sobre la distribución regional del poder. Entonces, en ese sentido, tiene razón que es un debate independiente, de que va a tener impacto, pero tiene igual impacto en todo, cualquier sistema político que se adopte, sea con o sin democracia directa. Exacto. En ese sentido, independiente es como tema perpendicular. Bueno, solo decir que vamos a estar discutiendo el problema de la distribución del poder en la región de Chile. Sí. Fundamental. Eso es fundamental. Bueno, hay algo que quisiera señalar en relación a, para terminar, cómo van a operar organización. La idea es contactar a gente del proceso involucrada en el proceso constituyente para discutir la idea y pasar algún mensaje a quienes ven este video, así como cómo contribuir a la expansión de la idea. Sí, el mensaje es enfático. Escríbanos. Escríbanos. Da lo mismo si conocen o no a nadie, si tienen o no un programa de radio o un canal de televisión. Escriban y conversemos y necesitamos difundir esto. Y si el momento es correcto y es lo que la gran mayoría queremos, que yo creo que es el caso, una vez que se escuche esta idea, se difunda, se deje cantar un poco, vamos a tener un mejor sistema en un par de años y lo vamos a poder usar por décadas, si no siglos. Pero depende de nosotros, de todos nosotros, y me refiero, cuando uno escucha eso, uno tiende a pensar que es otros no uno, pero no, me refiero a tú, quien sea que escuche esto. De acuerdo, y vamos a poner ahí en la descripción del video un link de la página web de Vinculante. Vinculante.cl. Una nota final sobre este grupo de conversaciones que vamos a tener. Se ha hecho mucho énfasis cuando discutiendo la cuestión constitucional, y con razón, en la lista de derechos. ¿Qué derechos queremos consagrar? El derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a pensiones dignas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa discusión es importante, pero es importante tener claro que la Constitución, esencialmente y por sobre todo, es la forma en que organizamos el poder político. Es decir, ¿qué mecanismos tenemos para alcanzar esos derechos en realidad? No solamente como un texto consagrado de manera simbólica. Entonces, el foco de estas conversaciones ha sido, va a ser precisamente lo que se llama la parte orgánica de la Constitución, principalmente. ¿Por qué? Porque la parte orgánica es precisamente esto, lo que hemos discutido hoy día. Cómo se toman las decisiones, quién tiene las competencias, etc. Vamos a seguir discutiendo democracia directa en los próximos capítulos. Y muchas gracias, Norbert, por estar con... te puedo, perdona que abuse de tu confianza, pero puedo agregar, hay una cosa que además de contáctanos, diría, difundan también la idea, por su cuenta, si les parece buena. Eso agregaría. Eso es muy importante. Perfecto. Y gracias, Crescente, por la entrevista. Estuvo muy agradable. Ya. Nos vemos pronto. Chao. Vale, chao.